Muy buenas a todos y bienvenidos a Conexión Cantera, la página web que permite dar espacio y voz a los profesionales de las canteras. El fútbol de cantera es mucho más que enseñar una táctica. Es sobre formación integral, liderazgo, motivación y sobre todo conectar con los jóvenes que están dando sus primeros pasos en este hermoso deporte. En Conexión Cantera vamos a tener conversaciones con los mejores profesionales del fútbol formativo que quieren compartir sus trayectorias, ideas y conocimientos que utilizan en el día a día en su sesión de entrenamiento. ¿Quieres potenciar tu vocación para el fútbol formativo? Únete a Conexión Cantera. Muy buenas a todos y bienvenidos a Conexión Cantera. Hoy estamos en compañía de Aras, que es el responsable del área de preparador de porteros de la cantera de Leibar. Muy buenas, Aras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Mateo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Con Aras hoy hablaremos de distintas temáticas sobre su rol y su forma de trabajar. Y empezaremos con la primera pregunta, que es sobre la importancia que tú das al análisis de rival en esta etapa formativa. Yo ahora mismo soy entrenador del filial y bueno, ahora mismo yo sí que le doy importancia al análisis del rival, pero en etapas más formativas, pues bueno, yo creo que la idea es que vaya de menos a más, es decir, o nosotros en categoría alevín infantil no se le da ninguna importancia, ya que bueno, nosotros el foco lo ponemos solamente en el portero. O sea, nosotros siempre le ponemos el foco en el portero y creemos que en etapas formativas el foco debe de estar en el portero, en el jugador nuestro, y a partir de ahí bueno, ellos van creciendo etapas dentro del club. A partir de ahí se le va dando más importancia. Ya en cadetes, bueno, pues un poquito ya sí se les puede ir hablando de rivales, de formas de juego, algo que se pueda comentar. Y luego, sobre todo en cadetes, bueno, es una categoría que realizar un análisis del rival es bastante es un poco complicado, porque al final ya, bueno, te tienes que desplazar a ver los partidos y aún así, en categoría cadeta al final estamos en una etapa formativa donde el portero tiene que preocuparse, digamos, más por él y por sus conceptos y su mejora que enfocándonos en el rival. Luego ya quizás ya más en categoría juvenil sí se le puede dar ya bastante más importancia, porque, bueno, nosotros tenemos la suerte que nuestro juvenil A lo tenemos en categoría juvenil división de honor nacional y bueno, ello tiene una plataforma en la que se puede analizar y ver los partidos del rival, con lo que eso, bueno, pues sí que nos puede dar un amplio abanico para lo que es el análisis. Y luego ya pues en categorías ya tanto filiales a partir, digamos, de tercera red, o aunque no estén en tercera red, división de honor, preferente, lo que quieras, a partir de ahí ya, bueno, sí que es bastante conveniente ya que el análisis de rival ya sea casi igual que en un primer equipo. Al final nosotros creemos que, como te he dicho antes, que la evolución del análisis que se le tiene que ir dando al jugador es de nada a un 100%. Entonces creemos que al final en las etapas que son más formativas, como pueden ser alevín infantil, cadete, pues bueno, ahí el análisis sobre el rival tiene que ser mínimo, ya que nuestro foco principal tiene que ser en el aspecto nuestro como portero y mejorar nosotros como porteros. Y luego ya parte de juvenil, pues bueno, ya sí se le puede ir dando esa importancia de cara al futuro. Pues introducimos una temática importante e interesante sobre la edad, porque tú me has hablado de categorías, distintas categorías, y esta temática sobre el lenguaje que se puede utilizar según la edad en la que entrenas.
Bueno, al final yo creo que en el fútbol base todo tiene que ir de menos a más, tanto como hemos hablado del análisis del rival y también debe de ser el lenguaje y también los conceptos. Al final nosotros en categorías alevines tenemos gente que empieza a ser portero, entonces obviamente y bueno, al final son niños de 10, 11, 12 años que no tienen un lenguaje tan rico como un adulto. Partiendo desde esa base, que son niños, pues bueno, nosotros tenemos que adaptar el lenguaje a su edad. Siempre sin olvidar que estamos formando. Es decir, bueno, nosotros, digamos, te lo pongo como un ejemplo, la palabra blocaje, bueno, pues quizás el primer día, segundo día, tercer día de entrenamiento, el jugador en categoría Levín no sabe lo que es la palabra blocaje, o desvío, o despeje, o no sabe diferenciar ya cuando le hablas de desvío o despeje. Entonces, bueno, nosotros con nuestro lenguaje coloquial del día a día, pues tenemos que explicarle al portero lo que es cada cosa y luego así progresivamente. Es decir, cada vez que van avanzando ya etapas, a partir de ahí, bueno, pues ese lenguaje que ya van adquiriendo en el día a día y con los años, pues bueno, eso ya hacerlo normal y hasta que lleguen a una etapa ya avanzada, como puede ser juvenil, juvenil, en la que ahí ya, bueno, tengan que tener ya sabidos, digamos, todos los conceptos y el lenguaje que han ido aprendiendo durante el camino a llegar hasta esa etapa. Y bueno, al final, como ya te he dicho, o sea, creo que son varios conceptos que tienen que ir unidos de la mano en cuanto a su progresión. Una pregunta provocatoria, sentido, los grandes, aunque sean grandes, categorías grandes como juvenil, filial, si utilizas una comunicación más compleja, más que uno piensa que sea más adapta para la edad adulta, ¿cómo toman esta complejidad? ¿La toman bien o les resulta igualmente difícil y prefieren a lo mejor una comunicación más simple y eficaz? Sí, generalmente el jugador siempre prefiere una comunicación fácil y eficaz. O sea, yo, por ejemplo, como entrenador de porteros, yo intento, o bueno, sí, casi siempre utilizo una comunicación fácil que ellos puedan entender, porque, bueno, yo considero que al final todos, bueno, con las metodologías y a medida que va avanzando el fútbol, bueno, se van implementando nuevos nombres para las tareas, cuando al final, bueno, de toda la vida, yo qué sé, un partido reducido, vamos a llamarlo así, pues es, bueno, hay gente que le empieza a poner nombres diferentes, que bueno, que al final todos entendemos que poniéndole, yo que sé, un nombre fácil, todo el mundo lo vamos a entender. Entonces, yo soy partidario de al jugador, oye, pues explicarle las cosas fáciles y con nombres fáciles. O sea, bueno, al final luego hay lenguaje dentro de la portería, que bueno, pues un blocaje, tienen que entender lo que es, un desvío, un despeje, una prolongación, esas 4 tipos de cosas, pues tienen que conocer, saber las diferencias y bueno, porque al final el jugador eso lo termina interiorizando y sabiendo que es un lenguaje del día a día. Lo mismo que un jugador sabe lo que es un control, un pase, bueno, cosas fáciles, pues nosotros en la portería también hay cosas que al principio pues no las saben cuando son categorías alevines, pero luego ya una vez que pasa el tiempo pues las saben y ya te digo, nosotros o yo en este caso siempre soy partidario de utilizar un vocabulario fácil para el portero porque ellos también lo prefieren, yo y ellos lo preferimos, vaya.
Respecto a los aspectos tácticos que priorizas en la etapa formativa, porque tú has entrenado también categorías como alevín e infantil, ¿cuáles son los aspectos tácticos que priorizas en esta etapa formativa? Bueno, pues en esas etapas, pues lo primero es que aprendan a diferenciar, esquemas un poco. A veces, yo cuando empecé en el Eibar empecé con la etapa alevín, y ahí, pues sobre todo lo que más trabajábamos era en el aspecto de la portería, ellos mismos. O sea, ellos venían desde cero, sin saber prácticamente nada de conceptos, y bueno, lo que trabajábamos era bastante ellos en portería, y no nos focalizábamos mucho en el equipo. O sea, al final ahí sí que trabajamos un poquito pues las coberturas a espalda de defensa y ese tipo de cosas, pero bueno, luego a medida que van creciendo, pues se les va enseñando otro tipo de cosas, pues como puede ser pues la comunicación a la línea defensiva y aspectos ya más tácticos del juego que van acorde a lo que en su propio equipo están trabajando. O sea, la metodología que están utilizando en, digamos, la etapa infantil, como puede ser cadete o juvenil. Vale, y si tengo que decirte un estándar de trabajo, por ejemplo, un portero al alto rendimiento en categoría cadete, 3 cosas que tiene que tener sí o sí, 3 conceptos que tiene que tener sí o sí. ¿Cuáles serían? Bueno, pues yo para la etapa cadete la meto casi cerca de juvenil, y bueno, y digamos la etapa más, digamos, élite de cadete, ya de último año, digamos, yo la meto también junto con juvenil. Entonces, para mí ya deben de tener, pues, te podría decir más de 3, pero bueno, blocajes, juego de pies y juego aéreo. O sea, para mí ya en la etapa de cadete, que yo ya lo considero una etapa de perfeccionamiento, ahí esas 3 son clave. Si ese portero una de esas 3 le falla, complicado. Incluso bastantes más, te podría decir. Bueno, a ver, cada entrenador es muy diferente, y bueno, al final nosotros lo principal que tenemos que tener claro es que somos el entrenador auxiliar. Nosotros, yo siempre digo que no somos protagonistas de nada. Primero los protagonistas son los jugadores, y si alguien dentro del cuerpo técnico tiene que ser protagonista, es el primer entrenador. El resto que acompañamos al entrenador somos entrenadores auxiliares, que estamos en un segundo plano para ayudar al entrenador, para ayudar al equipo y para ayudar a nuestros porteros. A partir de ahí, bueno, pues estamos a disposición siempre de lo que el entrenador nos demande, y luego hay diferentes entrenadores que pues yo que sé, te dan más libertad para que tú puedas trabajar tantas cosas como quieras, de la manera que quieras, y otros que, bueno, te cierran un poco más, y ellos son los que te proponen que tienes que trabajar, pero bueno, allá, pues bueno, puedes entrar un poquito a debate, entre comillas, sobre qué y cómo, y luego al final también un entrenador de porteros engloba muchas cosas, muchas tareas. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Eibar, en una etapa ya senior, pues aparte de lo básico, que como pueden ser el diseño de tareas y bueno, una corrección durante el entrenamiento, pues nosotros también llevamos análisis rival sobre el partido que vamos a jugar, comunicación entre diferentes departamentos, como puede ser el área de preparación física o el área médica, acerca de nuestros porteros, análisis por partido, análisis, corrección durante el entrenamiento, ABP defensivo, es decir, balón parado defensivo, y bueno, acompañamiento del portero durante el día a día, y sobre todo
esas que te he dicho, bueno, que ahora mismo recuerde, son las que nosotros en una etapa ya más adulta, más filial, es lo que usamos, más o menos, como es la manera en la que trabajamos. Para acabar nuestra conversación, te pregunto cuáles son para ti las características claves que tiene que tener un preparador de porteros al día de hoy, y sí o sí, ¿sabes? Por lo menos 3 cosas que un preparador de portero que trabaje con la cantera tiene que tener. Bueno, pues al final yo creo que lo que es muy, muy importante tiene que ser la comunicación, tanto con el jugador como con el cuerpo técnico. La comunicación es vital. ¿Cómo es tu comunicación? Y sobre todo, ¿cuál es el lenguaje que tú uses con el jugador? ¿Cómo te comunicas con él? ¿Qué comunicas? O sea, al final la comunicación me parece lo más importante. Luego también pues tienes bastantes cosas más que tienes que controlar, tanto táctico, técnico. Al final eso lo doy por hecho que al final un entrenador de porteros, todo lo que es los conceptos técnicos y tácticos que se le vaya a dar a un portero, pues el entrenador de porteros obviamente los tiene que saber. Eso por eso lo doy por obvio. Y esas 2 cosas ahora, pues bueno, son las que te diría que más importantes debe tener un entrenador de porteros. Perfecto, Aratz. Pues mil gracias para compartir con nosotros tus conocimientos y tus experiencias. Desde parte de Conexión Cantera, nuevamente darte nuevamente las gracias y espero nuevamente colaborar contigo. Mil gracias. Muchas gracias a ti. A ti. Muchas gracias a ti, Mateo. A ti, Aratz. Un saludo. Un saludo.